Carlos me llevó al terreno, a mostrarme los terrenos, y me dijo, ¿cuál querés? Te lo juro, ¿cuál querés? Me dijo. Había un montón. Yo lo miro a mi marido. Vos imagínate, yo acá en Merlo no tengo casa propia, alquilo. Porque bien, vas a ser propietaria ahora. Voy a ser propietaria. Muy bien. Saludá, Carlito. Saludá. Te estoy grabando, saludá. Bueno, hemos alambrado nuestro terrenito. Alambrados, Carlito. Pará, Marquito. Queda todo re lindo. Es enorme, ¿eh? Enorme. Está creciendo de a poquito. Buenas tardes, gente. Muchísimas gracias por estar acá nuevamente en un video súper interesante. Hoy tenemos más información de la buena, de la que están acostumbrados ustedes que les dé en mi canal, de todo lo que compete a lotes, terrenos, formas de vida nuevas, hacer un cambio de vida súper radical. Voy a presentar a una persona que por un lado es profesional de ciertas áreas que ella misma le va a contar, y por otro lado es una excelente persona. Tengo en este momento acá a Cristina Sampaolo de Brusone. Sí, Brusone, esa localidad que en este momento está por todas las redes sociales y la gente tiene muchísimas preguntas, muchísimas dudas, todo eso. Bueno, te traje esta vez a una persona que realmente pisó allá. Sí, pisó allá, está allá, se cruza con los vecinos, está comunicándose en todo momento y también se consolida como una emprendedora que se va a posicionar día a día en esa zona. ¿Cómo estás, Cristina? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Agustín? Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, bienvenida a mi canal. Gracias a vos también por la oportunidad. Cristina, te estamos teniendo acá. La sacamos de su trabajo a pesar de ser fin de semana, la arrancamos un poquito, así que le agradecemos. Y aprovecho en este momento para decirle a todos los que están viendo por primera vez este video que mi nombre es Agustín Alvarenga, soy generador de contenidos. Hace muchísimos años que estoy trabajando también acá. Soy también CEO y director de una plataforma llamada Graduarte ya a nivel nacional, que da cursos con salida laboral. Pero hoy estamos hablando acá puntualmente de una historia de vida hermosísima. Contanos, Cristina, ¿cómo salió lo de Brusone? Bueno, nosotros vivíamos acá en Merlo, Buenos Aires, zona oeste, y por el mes de mayo, mi esposo, que siempre estaba buscando una posibilidad de irse, digamos, siempre el de la idea fue él, ¿viste? Yo siempre con el miedo, ¿y qué voy a hacer? Como le pasa a todo el mundo, ¿de qué voy a trabajar allá? ¿Viste? Eso siempre son miedos. Encuentra en Facebook, en una página que se llama Repoblando Pueblos, la noticia de que una localidad de Córdoba estaba regalando terreno. Yo trabajaba en una fábrica de turno noche, nada que ver, de cosmética, me manda y yo, que te regalen terreno, imposible, ¿viste? Vos si no, acá hay algo raro, ¿viste? Claro. Entonces, cuando vuelvo del trabajo, empezamos a llamar y a mandar al correo todo donde salía en la página. Eso fue un fin de semana, ¿viste? Y hasta que el lunes me contestan, ¿viste? Que era Carlos Iruster, el jefe comunal. Él me decía jefe comunal, yo imagínate de Buenos Aires, no sabía lo que era un jefe comunal. Yo le decía intendente y él me decía jefe comunal, ¿viste? Era así, ida y vuelta. Y él me decía, ¿viste? Que sí, que eran los terrenos a 60.000 pesos, en 12 cuotas de 5.000. Que la idea era si yo podía viajar, porque él me quería conocer, me quería hacer una entrevista, y que él necesitaba gente emprendedora, no que te compré los terrenos para un fin de semana, tenerlo, ¿viste? Vacaciones. Gente, para el primer dato, es gente que vaya a vivir. Que vaya a vivir allá, no que sean los terrenos para fin de semana, porque él lo que quería era repoblar, porque el pueblo, la gente joven se va, cuando se van a estudiar a Córdoba, capital, ¿viste? Claro. Y está dormido el pueblo, cada vez tenía menos gente y él quería repoblar. Entonces yo le dije todas las profesiones que yo tenía, todos los oficios. Exacto. Que yo le decía que yo quería llevar esos oficios allá para poder trabajar y enseñarle a la gente allá y sacar al pueblo adelante. Entonces él me dice, si sos de tan lejos, ojalá puedas viajar hasta allá. Eso fue en mayo. Imagínate, fui a mi empresa, le empecé a contar a todo el mundo, me decía que estaba loca, que no podía hacer, ¿viste? Bueno,
Me tomé vacaciones, 7 de junio, llego a Brusone. ¡Ay, no más! Entonces, Ahí nomás. Rápido. Ay, no, me fui. Le digo a mi marido, vamos a ver de qué se trata. Vamos a ir a hablar, vamos a ver. ¿Viste? Sí, hasta dónde es verdad y hasta dónde es mentira. Muy bien. ¿Viste? Actitud. Entonces, bueno, 600 kilómetros hicimos. 600 kilómetros de Denver hasta allá. 9 horas de viaje, imagínate. Llegamos, tipo mediodía. Cuando vamos entrando al pueblo, todo el mundo te saluda, ¿viste? ¿En serio? Y todo el mundo te saluda con la manito. Éramos los primeros. Había 2 o 3 terrenos vendidos. En ese momento había 47 terrenos en venta. Bien. ¿Viste? Y bueno, llegamos y justo ya para esto habíamos visto todos los videos de YouTube que había de Nicolás Brusone. Es como que ya lo conocíamos sin ir, ¿viste? Se familiarizaron con el lugar. Sí, antes de ir, ¿viste? Bueno, entrábamos al pueblo y justo mi marido dice, allá está Carlos, me dice, por el jefe, por el intendente, o yo digo intendente, ¿viste? Me bajo, lo saludo con la manito y él estaba conversando con otra persona que le estaba mostrando los terrenos. Cuando se va, me llama, ¿vos? Cristina, me dice, porque para esto yo ya venía hablando con él, ¿viste? Bueno, nos llevó hasta la, vamos a decir, municipalidad o comuna, le dicen la ellos, comuna. ¿viste? La comuna. Entonces, y antes de viajar, él me había dicho, las condiciones, certificado de antecedentes. Qué buen dato. Antecedentes penales. Antecedentes penales, digamos. No es que le dan los terrenos a cualquier persona que lleve la plata. Ellos hacen una, como usted podría decir, de como filtro. De filtro, ¿viste? Sí. No es que vos podés tener plata, pero no tenés buen antecedente penal, no te lo dan. Bien. La idea es cuidar también la seguridad del pueblo, no que se le vaya también todo lo malo, ¿viste? Sí. Bueno, llegamos allá, le doy mi papel de antecedentes y entonces él me dice, primera condición, te vas a tener que hacer el documento de Córdoba. ¿Tenés algún problema? No, le dije yo. Bueno, nos tuvimos que ir hasta la otra localidad del Campillo, ese mismo día. Vamos a aclarar a la gente, el Campillo es un pueblo que está más avanzado, creo que está solamente 15 minutos, 17 minutos de ahí de Brusone. 15, ¿cuánto? 15 kilómetros, sí, está ahí nomás, están todos cerquitas. Llegás enseguida. Sí. Eso parece más ciudad, porque ya tenés ahí bancos, ahí está eso importante, pues mientras que uno se va haciendo su casita ahí, puede tener un lugar muy pegadito para hacer todos sus trámites, sus diligencias, todas esas cuestiones. Sí, tener los hoteles, todo ahí, porque en Brusone lo que falta hoy en día son lugares para quedarte a dormir. Ahora, Brusone tiene, por lo que sé, porque en un anterior video que yo voy a dejar acá, un video mío anterior que hice, que fue muy bien, donde muestro muchísimos datos que me está diciendo Cristina en una llama mejor, que di datos reales y datos verdaderos. Sí, fuiste el único que diste los datos reales, el único, el único de todo lo que vi. Mirá que yo sigo a todos. Bien, estamos viendo que tiene escuela primaria, pero secundaria, ¿qué tendría? ¿El pueblo de al lado o Brusone? No, hay secundaria ahí mismo. ¿Brusone secundaria? Sí, tiene jardín, primaria y secundaria. Perfecto. Yo creo que a futuro van a tener que agrandarla porque casi creo que van 100 familias en este momento. Perfecto. Es más, yo ya fui a la escuela, pedí la vacante para mi hijo. Bien, muy bien. Y mi nene tiene una discapacidad. ¿Y te lo otorgaron? Sí. No, es más, querían que se quede ahora. Si era por mí, ya me quedaba en junio con el nene. Sí. Y mi nene tiene una discapacidad y está haciendo inclusión. Vos no sabés cómo lo recibieron. Estábamos ahí en la escuela, vinieron todos los nenes y le decían bienvenido. Eso me gustó. Darle una mejor calidad de vida a mi hijo. Porque acá me lo discriminan mucho. Y allá no. Bien, ese es un dato importante, que estés hablando de algo puntual que te está pasando a vos. Muchísima gente que está viendo en este preciso momento el video, le digo que sigan, porque Cristina va a contar cosas súper interesantes y va a mostrar un boom para que se den cuenta que esto, como siempre muestro en mi canal, información real y verídica. Lo que te iba a preguntar puntualmente es algo que por ahí ya vos lo contestaste 10.000 veces a vos mismo en tu propia familia y todo. ¿Cuáles fueron los motivos para que vos hoy estés armando tu casa allá en Brusone? Cansada de vivir con miedo, de vivir encerrada, de que mi hijo no pueda salir a la calle a andar en bicicleta, la inseguridad que hay, el tema de ser ya, yo tengo 50 años, no hay trabajo ni para mí ni para mi marido acá, y allá en Brusone hay mucho para hacer. Yo te puedo asegurar que en Brusone, si vas a emprender, hay mucho. Por más que la gente de ahí te diga no hay trabajo, ahí está. Uno que va de acá como emprendedor, te digo que hay mucho para hacer y mucho para que la comuna crezca, mucho.
mucho. Yo vi que muchos videos hay en distintas redes sociales, inclusive hasta de colegas y todas esas cuestiones, pero no se contestaron las preguntas y las dudas y esos dolores que tienen las personas. Es lo que quiero hacer en este canal y vuelvo a aprovechar de agradecerte, Cristina, que es un caso real de una familia que está en Brusone terminando de construirse su casa y haciendo una vida nueva. Con el tema con respecto a eso, muchos están diciendo, pero bueno, no, el intendente tendría que haberse fijado primero en hacer fuentes laborales. Yo, en la opinión personal, yo lo está haciendo. Exactamente, más allá de uno tener que ir y molestarse, porque si te interesa tenés que ir y tenés que ir, como hizo esta hermosa familia, sino también lo que te estoy diciendo puntualmente a todos los que están viendo este canal es los intendentes, los jefes comuneros, como se dice en otros países, los alcaldes. Entonces, cuestión de cada uno a su paso hace lo que puede, lo que tiene a su mano. Si empezó por la cuestión de los loteos de estos terrenos y después va a crear más fuentes laborales o no, o implementar a familias que lleven sus emprendimientos, hay que ser agradecido, hay que festejarlo, hay que vivirlo como lo está viviendo Cristina y su familia. No hay que empezar a fijarse, pero debería hacerlo. No, señores. Crezcamos, abramos la cabeza, como siempre digo en todos mis videos. Digamos, bueno, si vos sentís que esta oportunidad es para vos, dale para adelante. Si decís no, bueno, un pasito al costado ya vendrá la tuya, pero dejá que la gente se informe y pueda acceder a estas cosas e implementar. Por lo que veo también, para volver a hablar de esto, todo lo que es el pueblito de Brusone se pone a predisposición de las familias que llegan, por eso estoy entendiendo Sí, todos te saludan, todos. Yo cada vez que voy, se pelean para invitarme a las casas para tomar mate, y que yo te contaba el otro día, la última vez que fui, que fue para septiembre, como yo hago el tema de jubilación y previsional, iban los abuelos, en la casa del chico del albañil, venían con la bolsita con los recibos de sueldo, a ver si yo los podía jubilar, y uno me regaló un corderito. Me pagó con un corderito, y yo no quería. Ya vamos a llegar a esa parte donde Cristina va a hablar de sus profesiones, a qué se dedica, contar también a qué se dedica su esposo y con toda la fuerza de garra que va, porque Cristina, por lo que vemos, tiene una energía arrolladora. También eso es lo que le gusta a Carlos cada vez que voy, ¿viste? Porque dice, ay, Cristina, la Cristina soy allá, ¿viste? Porque viste que te ponen Lale. Ya es una marca registrada. Sí, la Cristina dice, qué fuerza que tenés, me dice, porque yo voy allá y digo, podemos hacer esto, podemos hacer aquello. Viste, yo, no sé, viste, uno de acá ve otras cosas que por ahí la podés ayudar, viste. Está dormido Brusone, como dice Carlos, hay que despertarlo. Bien, ahí está, me diste lugar para otra pregunta, porque todos dicen eso, hay que ir cuando vaya allá, o como le dice a su marido, a su pareja, o solo que quiero ir hasta allá y ver, la palabra ver, yo quiero ver eso. Cuando llegaste, ¿con qué te encontraste? Bueno, la gente nos recibió muy bien, el pueblo muy tranquilo, la siesta es sagrada, si llegas después de, ¿viste? Que no, hay muy poquitos comercios en este momento. Yo digo lo que a nosotros nos pasó, no teníamos ahí en Brusone para quedarnos a dormir, que estaría bueno, ¿viste? Que se empezara a hacer algo como para que la gente que tenga que ir a edificar pueda quedarse a dormir. Es más, estoy pensando yo ahora llevarme una carpa para cuando vaya ahora para el verano, para seguir edificando. Bien. ¿Viste? Pero muy cálido la gente, todo. ¿Vos volvés con tu familia? ¿Este verano vuelven con todo a terminar la casa? Sí, miré, ya poderme mudar el año que viene. Ah, bien, ya estás ahí a pasito a mudarte. No, yo ya me quiero ir de acá. Volvemos a remarcar, Cristina tiene un pie en Brusone, por eso ya está su futuro ahí recontra consolidado. Acá tenemos el contrato. ¿Qué es eso? El contrato del terreno, para que la gente vea que no es mentira. Y a ver, acercalo un poquito más. Ahí está. Ese es el contrato de comuna de Nicolás Brusone, firmado por el comunero. Y acá atrás, mira, el papel de antecedente, para que la gente vea. Genial. ¿Te llega a ver? Ese es el primer Y acá tengo el de la luz, que ya me estoy pagando la luz. El derecho al pilar se le dice primero. Derecho al pilar, anoten gente, el derecho al pilar se dice. Sí. Ahora me vas a contar eso, por favor, mejor dicho, a la gente también le vas a contar eso, cómo es el tiempo de proceso, cuál es el primer documento que se hace. Contanos, Cristina, justo basado en el DNI, primero haces el DNI, volvimos al otro día con el papel del DNI, y ahí Carlos me llevó al terreno, a mostrarme los terrenos, y me dijo, ¿cuál querés? Te lo juro, ¿cuál querés? Me dijo. Había un montón. Yo lo miro a mi marido
Vos imagínate, yo acá en Merlo no tengo casa propia, alquilo. Porque Bien, es imposible. vas a ser propietaria ahora. Voy a ser propietaria. Muy bien, felicitaciones. Y yo le digo, te juro cuando me dijo, ¿cuál querés? Y eran manzanas y manzanas de terreno, porque éramos los primeros. Había poquitos, ¿viste? Había 2 o 3 familias que ya están edificando. Fuimos los pioneros, como quien dice. Y le digo, no sé, le digo, lo miro a mi marido y pellizcame, le decía, ¿viste? Y yo le digo a él, vos, Carlos, ¿cuál elegirías? Y por el sol aquel, y por el viento aquel, me decía, ¿viste? Claro. Bueno, cuando elegimos, volvimos a la comuna, ahí él me empezó a llenar este papel. Automáticamente ahí mismo, ese día. Así de rápido. Bien. Todo rápido. Me dio la posesión, yo le entregué el dinero después a las chicas ahí, que las chicas te hacen los recibos, todo. Le pedí una cuenta porque yo le quiero ir pagando el terreno desde acá de Buenos Aires, estoy manejando todo yo ahora. Bien, tenés esa comodidad desde Buenos Aires pagando las cuotas. Sí, las cuotas y la luz, del pilar. Bien, ahora más a contar eso. Bueno, firmaste este contrato, este convenio, donde te da la tranquilidad a vos o a todas las familias que hagan esos paso a paso de cómo van a ser, importantísimo. No quedó solamente una charla ahí y después nos juntamos, sino directamente... No, fue automático. Bien, perfecto. Sí, Y después, fue automático. ¿Qué continuaste? ¿Con la luz, con el agua? ¿Con qué continuaste? No, cuando terminé de firmar esto, las chicas me dieron un teléfono que ahí vos solicitás a la cooperativa Seijo. Seijo es, ¿no? Seijo. Que te vengan a colocar el pilar. ¿Tardó mucho eso? Un mes. Ah, un mes. Bien. Un mes, porque yo estaba igual acá en Buenos Aires. Cuando volví... Eso quiero, no tenías que estar presente para que te lo colocaran. No, me avisaron los chicos, la gente de la comuna, siempre me avisaron que ya estaba. 600 pesos me salió. ¿Cuánto? El derecho. 600 pesos. No. El derecho. Nada, ¿viste esos precios que vos decís? 600 pesos. Es muy Pero te ponen todo el pilar completo, no es como acá que te lo tenés que fabricar vos, ¿viste? Ah, bien, o sea, el material, el gasto, que es para una familia puede ser un gasto importante. No, la misma Seijo viene y lo pone. Perfecto, el pilar con el medidor. No, el medidor lo pedí y vino... Sí, con el medidor estaba, pero no estaban dando. Ahí mismo hay un chico que es electricista matriculado, Rafa, se llama Rafa, lo recomiendo. Y él me hizo toda la instalación bien con la jabalina, con el clave, así todo completo. Perfecto. Y los materiales, yo le giré el dinero a él me mandó los precios y yo se los giré a la casa allá en Córdoba. Perfecto, así te fuiste manejando. Ahora, vamos a hablar, está todo muy lindo, está todo bueno, vamos a empezar a hablar de los pros y contras, que por ahí no hay contras, hay muchísimos pros, pero uno puede decir, cuando hay una contra, mejorarla. No solamente decir esto es malo, sino porque lo que necesita Brusone, a mi entender, por eso estoy haciendo un video diferente, una segunda parte, y no solamente quedarme en se entregan lotes gratis, sino realmente ayudar, y espero que la gente valore esta clase de video, porque estoy contestando las preguntas que no responden los demás. Es con Cristina junto acá decir, bueno, fuiste construyéndote. El tema de materiales de construcción, ¿dónde los pudiste localizar? ¿Cómo te fue con eso? Me tuve que ir a los diferentes pueblos, yo te digo pueblo, ellos le dicen comuna, a averiguar precio, hasta que, di todo desde primero recorrí, ¿viste? Porque allá se construye con el ladrillo, el bloque blanco, no es como acá, ¿viste? Porque es una zona de vientos, muchos vientos, se tenés que hacer la fuerte a la casa. El piso hay mucha sal en el agua, por eso tenés la planta potabilizadora que vos contaste. Yo vi la gente ir a buscar el agua y no se la cobran. Podés hacer perforación, pero el agua es salada. El agua es salada. Sí, pero el agua te la dan gratis, no es que vos tenés que pagar para cargar los bidones, ¿viste? Bien. Conllevo acá el tema de esto y quiero saber lo que remarqué, pero ahora quiero hablarlo con vos con un caso real, porque en ese momento, gracias a Dios, en Brusone me atendió una persona de la comuna, me informó bastante bien, pero ahora estamos hablando realmente con un nuevo vecino inflamante de Brusone, uno de los que dejó la ciudad y se está yendo a mudar, a mejorar su calidad de vida y a emprender. Puntualmente lo que digo es, el tema del gas que yo conté en el video ¿es verdad? ¿Es mentira?
Es verdad, el gas está en la puerta de la entrada de la comuna, en el pueblo, en la entrada, Sí. y ya creo que le habían mandado todos los materiales a Carlos para que él los pueda instalar a futuro. Bien, que creo que Está si todo ya. mal no llevo, o alguno me puede corregir en el box de acá abajo, creo que se llama Gas del Sur, me averigüé, la empresa que está gestionando eso, Gas del Sur, puntualmente. Pero bueno. La red troncal ya está en Brusone, la red troncal que es por donde vendría. Ah, ¿sí? Sí, ya está. ¿Cómo? Bien. Sí. Bien. Sí. Lo que rescata. Falta instalarlo ahora, ¿viste? Me contaste que el tema de luminaria de la zona también es LED, ¿puede ser? LED, sí. Bien. Y viene el internet por la red de la luz. Bien, sí, por Seljo, mancomunado con el tema de luz e internet también, que eso comenté. Sí. Bueno, Cristina, puntualmente también quiero contar acá, me estás contando todo el proceso de la documentación, temas importantes que automáticamente el alcalde, mejor dicho, el comunero de la zona, no tiene problema, firma ahí, empieza el proceso, los pagos en cuotas. ¿Da la posibilidad de pagar en cuotas o tiene que ser todo al contado? Sí. No, en cuotas, 12 cuotas de 5.000 pesos. Perfecto. Fijas. La posibilidad. No es que- También volvemos a reafirmar este nuevo video, Sí. que eso es 60.000 justo y da la pesos posibilidad. en 12 cuotas de 5.000 pesos. En Sí, 12 sí. cuotas de 5.000 pesos. Eso está Sí. buenísimo. Bueno, ahora quiero que me cuentes. ¿A qué te Sí. dedicas? Bueno, yo soy gestora y mandataria del automotor y previsional. Bien. Y también voy a llevar allá lo que es peluquería, manicuría, depilación, todo lo que se refiere a uñas, de construcción de uñas, depilación definitiva. También me hice cursos de globología para eventos, Pero tu fuerte va a ser abrirte algo de tema de gestiones, gestoría. de gestiones. Sí. Estás Sí, con muchas porque ganas ya de- no hay. Bien, Ya no no hay. hay. Bien, estás llevando un profesional, Sí. estás llevando otras cuestiones de trámites registrales a la zona Sí. para todos los vecinos que seguro necesitan allá, Sí. implementando allá. Así que sabemos que también ahora va a ser la primera gestora del pueblo, que es importantísimo, que no tienen la gente. Así como Sí, dice de la zona, Carla, que lo que no hay. Parece Claro. que no hay allá. yo estoy acostumbrado a decirle profesionales de gestorías del automotor u otras áreas, pero la gente de los pueblos con ese amor le va a decir Cristina la gestora. Cristina, la gestora, sí. Y eso va a hacer que tenga muchísimo trabajo y que la gente se encariñe con ella y solucione sus problemas. Cristina, está buenísimo todos los datos que estás contando. Sinceramente es súper genial. Quisiera que me digas algo más que te gustaría agregar. Mira, estaría bueno que Córdoba pusiera colectivo, que cuesta mucho llegar, porque no hay mucha movilidad ya para llegar. Viste, que pudiera haber un transporte que entre a Brusone, ¿viste? Y lugar como para uno poderse quedar a dormir, porque si no dependés de los pueblos que están cerca para poderte cada vez que vamos. Claro, Estaría o bueno sea, también. a medida que vas construyendo, vos decís, bueno, tener un Sí. lugarcito como para ir Claro. movilizándose y todo eso y poder volver. Claro. Y, Sí. y al otro día seguir. Después hace No. falta, ya te digo lo que falta. Hay 3 albañiles pobres que no dan abasto. Contanos un segundito. Falta- ¿Qué ves sí. que falta? ¿Qué ves que falta? Falta albañiles, Bien. que los corralones se vinieran más cerca de Brusone. Yo diría, ¿por qué no se pondrán oficina los corralones de ahí de la zona y vendrán a Brusone? Para Porque alguien es que un tenga un tema. corralón o se dedica a material de Claro. construcción, como le viene bárbaro. Sí, electricistas, todo lo que sea para la construcción hace falta, porque no dan abasto y vos te tendrés que estar, vos querés contratar el albañil y viene otro, por favor, no me lo agarré que me está terminando a mí. Yo ya tengo un chico que se llama Iván, que lo recomiendo, como me está trabajando, y me cuida el terreno también, pero igual allá nadie toca nada. ¿viste? A Nadie nivel toca nada. comercial, por lo que veo, vi una ferretería puntual. Sí, la primera que se instaló, la la señora. primera sí. ferretería y un Es de Quilmes la señora que puso la ferretería. ¿Sí? Es de Quilmes, la Mirá familia. qué bueno, familia de Quilmes. Bien, puntualmente también lo que digo es a nivel, porque también está bueno el trabajo, también está bueno la Sí. idea y todo, pero el ser humano también tiene derecho a descansar, a recrearse y estar en paz. Estoy diciendo, a nivel gastronómico, o sea, ¿viste algún barcito, algún restaurante? No, en Brusone no. En Brusone no. Tuve No hay que. nada. No. Faltaría nada. un restaurancito chiquito, un lugar para que la gente pueda ir a comer algo, tomar algo. Exacto. O una parrillita, viste que acá en Una Buenos Aires estamos acostumbrados. Una parrillita, algo. Tampoco pero hay. tranqui, ¿viste? Tampoco hay.
no había nada. Teníamos que ir a comer a Mataldi o a Del Campillo. Del Pero son Campillo. sí. Estaciones de servicio no hay cerca, tampoco. Otro Y dato ahora, importante, voy hablando con vos y voy haciendo memoria. Si la gente no tiene vehículo, ¿yo puedo ir hasta el Del Campillo con alguna línea de colectivo micro? Jovita, ¿no? Jovita era. De Jovita. O sea, podés Jovita, la tomar el empresa que colectivo. va por ahí. Para la gente, escucha, Sí. esta Jovita que va hasta el Campillo. Sí, Jovita. Y de ahí que se podría tomar algún remis para llegar. Ellos le dicen comisionistas. Sí, no hay remis, comisionistas. O sea, yo llego hasta el Campillo y me tomo un comisionista. Un comisionista, sí. O sea que también otro dato nuevo que voy tirando como generador de contenido. Podríamos también implementar una remisería en Brusone porque no tiene. Sierras del Sur es el colectivo que llega hasta Del Campillo. Ahí está, Sierras del Sur. bien. Para la gente que no tiene Sí, movilidad. sale de o Río algo. Cuarto. Y de acá de Buenos Aires hay un trencito que llega hasta Huinca, ¿no? Huinca. Vicuña Maquena. Hay un trencito que sale los viernes de acá de Buenos Aires, de Retiro, y llega hasta Vicuña Maquena. Sí. Justo Drac. Justo Termina, Drac. sigue para San Luis, sí. A la famosa línea que se recuperó en Justo Drac, en San Luis. Sí. Y en Brusone vos sabés que está la estación, pero ojalá viniera el tren a Brusone. No sabés qué Vamos linda la paso a estación. paso, ¿por qué no? ¿Quién dice? Sí. El comunero tiene Ah, muchísimas ganas de hacer cosas buenas para los vecinos y para Sí. implementar más cosas. Carlos tiene muchos proyectos buenos, le falta a la gente con los emprendimientos, ¿viste? Perfecto, así va a ser. A mí me reía porque yo le decía a las chicas, ¿de qué trabajan? No, acá trabajan los hombres en el campo y dice, nosotros no tenemos nada para hacer, me dice. Entonces Así yo que agarraba y le decía a las chicas de allá de la comuna, ya voy a venir yo y van a aprender a hacer cosas, le dije, ¿viste? Eso está Ya bueno. van a ver, generar para una enseñarles, ¿viste? fuente de empleo a través de los emprendimientos, porque los emprendedores también creamos fuente de empleo para mucha gente. Claro, esa es la idea de Carlos, que los emprendedores que vayan generen su emprendimiento y darle trabajo a la gente. Exacto, porque por ahí uno piensa que el emprendedor es solamente vender un servicio, no. También damos fuente de No. empleo a nivel paralelo. Aparte ahí en la zona se manejan con todos los pueblos de alrededor, no están tan lejos, ¿viste? Es traer gente de los otros pueblos que vengan a Brusone. Aparte ahora es como que es más conocido Brusone con tanta propaganda. Sin lugar a dudas, y vamos a seguir continuando nosotros. Espero que la gente nos apoye acá, que diga si quieren más material, alguna otra charla con Cristina, con otros vecinos, como para seguir fortaleciendo y sacando todas esas dudas para que se animen a tener una mejor calidad de vida. Mi queridísima Cristina, muchísimas gracias por dar gracias. información enorme. Le digo a Brusone que hoy está teniendo un profesional de la hostia en su localidad que tiene muchas ganas de crecer y tiene ganas de ayudarlo en todo lo que ustedes necesiten. Y para todos los que vean este video, no lo dejen de compartir, porque la verdad que está bueno, gente que por ahí ni se enteró de esto, más allá que fue noticia en muchos lados, o gente que tiene, como digo nuevamente, dudas y se quiere informar. La verdad que tener un caso real como de Cristina con muchísimas ganas, porque vieron ustedes que ella lo quiere contar, lo quiere compartir, quiere aportar al pueblo, porque lo que uno también tiene que ir a este pueblo es a aportar, no decir, bueno, yo tuve un lote, un terrenito, ya está, me salvé yo, era lo importante, lo que quería hacer, que los demás se arreglen solos. Hay que cambiar esa cabeza. Muchísimas gracias, Cristina, por estar ahí. Vamos a seguir en contacto como siempre. Muchas gracias por mostrar algo fundamental, que es tu calidad de vida ha mejorado, lo has certificado con tu contrato, que estamos hablando de un caso real, te moviste, como decía entre comillas, que yo no crea que es una cuestión de ser una persona crazy, loca, sino es ser una persona que se animó, se subió a su auto y dijo, estoy ahí en 10 días, en 15 días, dejo mi trabajo, me la juego. Así tiene que ser la gente, dejen de buscar excusas, juéguensela también, así sea que vayan y digan, bueno, no es acá, pero peor es quedarse con la duda. Como dice mi marido, hay que tirarse a la pileta, ¿viste? Mi marido dice, vamos a tirarnos a la pileta. Total, ya más que podemos perder, ¿viste? Exactamente, no perdieron nada, ganaron todo. No, lo ganás en tranquilidad, no sabés. Ganaron todo en calidad de vida, tanto para tu esposo, para vos, para tu hijo, fundamentalmente, y para toda la gente que de tu mano también puede llegar a esos lugares y realmente cambiar su calidad de vida, porque todos merecemos estar bien. Cristina y familia, les mando un beso, un abrazo. Gracias. Y estamos en contacto como siempre. Muchas gracias por darme estos minutos valiosos, que no solamente es bueno para el canal y para seguir demostrando como siempre que yo quería que la gente sepa que lo que se habla de Brusone es verdad, porque yo leía tantas cosas en Facebook, yo decía, pavada, ¿viste? No puede ser que mientan tanto.
que vean que lo que vos contaste es verdad. Yo quería dar mi verdad, que no estabas mintiendo, que lo que te dijeron es verdad.